Te damos la bienvenida. Enseguida comenzaremos con nuestro webinar. Antes que nada, me da mucho gusto saludar a todos ustedes. Es un honor que estén con nosotros el día de hoy. Nuestro 12º webinar de ANA Compañía de Seguros y Grupo Volare de este 2021. El día de hoy contamos con la presencia de una gran amiga, una gran historiadora, Kiki Galindo. Kiki, bienvenida, ¿cómo has estado? Hola Arturo, muchas gracias por invitarme a compartir. Pues me da mucho gusto que estés con nosotros. El día de hoy tenemos una templanza de la parte histórica de Semana Santa, no tanto la parte religiosa, sino lo que estaba sucediendo en ese momento en el mundo, en la tierra, como una parte histórica, una parte cultural, que nos ayuda a entender más por qué en México se celebra tanto estos días festivos. Y una manera de estar aquí con ustedes, saludándolos, espero que se encuentren bien, deseamos que se sigan cuidando, deseando que toda su familia se encuentre bien. Y la verdad, es un placer estar aquí con cada uno de ustedes. El día de hoy terminamos ya el primer trimestre del año, empieza ya mañana el segundo trimestre del año. Ha sido un año que se ha ido muy rápido, un año que nos ha dado grandes retos, pero pues que gracias al apoyo de cada uno de ustedes estamos saliendo avante de esta situación. En nombre de nuestro director general, licenciado Raúl Barba Cavazos, y nuestro presidente del Consejo, el licenciado Francisco Javier Llamosa, les damos la bienvenida a este 12º webinar y espero que se encuentren bien, de ganas y con ganas de aprender en esta gran plática de Kiki Galindo. No me queda nada más que agradecerles por el apoyo de estos primeros 3 meses. Seguiremos con estos webinars. Por aquí nos acompaña Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Oye, sí, efectivamente, fíjate que ahorita, aunque todo el mundo, muchos de ustedes están en semana de descanso, creo que por lo importante y relevante de estas fechas, no las podemos dejar en blanco y por eso vamos a hablar un poquito de la parte histórica de esta semana. Sí, quiero agradecerles a todo el mundo, pero a toda la gente que está conectada con nosotros, el esfuerzo que está haciendo, pero lo más importante, quiero agradecer a Kiki, que es una gran ponente, tiene un gran currículum y estoy seguro que nos va a enseñar cosas que a lo mejor han pasado, ahora sí que de noche, en nuestra vida y tenemos que guardarla. En esta plática no tenemos ningún interés religioso, es un interés más que todo histórico de quedar un granito de reconocimiento el por qué existe esta semana. Pero bueno, sin más preámbulo, gracias Arturo, sí quise meter aquí un poquito mi cuchara, y agradezco a todos su participación. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Qué gusto que también nos acompañes el día de hoy. En verdad, tener tu apoyo en estos webinars hace la diferencia a todos. Y como mencionas, Raúl, sí es un tema histórico de la parte de Semana Santa y el entender el porqué de muchas cosas. Pero sin más preámbulos, sí me gustaría dejarle la escena a mi buena amiga y querida amiga Kiki Galindo para que empiece con esta gran plática. Ojalá les guste y les deseo a todos ustedes una feliz Semana Santa y felices Pascuas. Que Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias. Gracias. Pues bien, gracias a los que se encuentran aquí. Y como bien nos estaban diciendo Arturo y Raúl, evidentemente cuando estamos hablando de la Semana Santa no podemos dejar fuera algo que es muy importante, si no, no se llamaría Santa, se llamaríamos la Semana de las Vacaciones o la Semana de la Primavera. Desde luego, la primavera, las celebraciones de primavera a lo largo de la historia han sido muy importantes y tienen una incidencia en la celebración de esta Semana Santa por un concepto, ¿sí?, que vamos a ir descubriendo un poquito a lo largo de esta plática. Pero, por supuesto, no podemos dejar fuera la figura de Jesús, ¿sí?
viéndolo también desde un punto de vista histórico, no solamente desde un punto de vista religioso, viéndolo desde un punto histórico, entendiendo cómo era el contexto en el que vino su prédica, para poder también nosotros comprender un poco por qué la importancia de su paso por este mundo, la importancia de aquello que él pues en un determinado momento propagó, difundió y que ha hecho raíces y que al final de la historia ha marcado un gran cambio. La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana, obviamente, la pasión de Jesús de Nazaret, el hombre que para los cristianos es el Hijo de Dios y para otros es un profeta que transmitió un mensaje que trascendió a su tiempo. Estamos hablando, ¿sí?, sin forzosamente irnos a la parte 100% religiosa, pero vamos a hablar de una figura, de un hombre que pasó por este mundo, dejó huella, marcó un mensaje, y por qué también ese mensaje sí caló tanto en la gente de esa época. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué necesitaban? ¿Qué hacía falta? ¿Qué camino tenían que seguir? ¿Qué era lo que estaban esperando? Sí, habría que tocar un poquito la idea de en la fecha en la que sucede esto, a través de la historia, en la época relacionada con el equinoccio de primavera, desde que el hombre es hombre, empieza a festejar una serie de rituales que están 100% relacionados con los mitos agrícolas. El hombre está, desde que el hombre es hombre, vuelvo a insistir, al hombre lo mueven 3 preguntas, ¿sí? Y las 3 preguntas que han movido la historia de la humanidad, que han generado las filosofías, las religiones, que han generado el arte, han sido: ¿quién soy? ¿Sí? ¿De dónde vengo? Pero sobre todo, ¿a dónde voy? Esa idea de a dónde voy, qué pasa después de esta vida, ha sido algo que ha cuestionado al hombre siempre. Estos mitos que fueron surgiendo para explicarse el a dónde voy están inspirados en los mitos agrícolas, que son mitos de muerte y vida, muerte y resurrección, renacimiento. Entonces, toda la vida se han hecho estos mitos, se han realizado algunos rituales, y estos rituales en el origen son 100% dedicados a la madre tierra, a la vegetación, al renacimiento. Estos rituales con el tiempo se van convirtiendo en algunas religiones. Jesucristo, tomándolo como la figura central de esta celebración, es uno de los hombres que más profundamente ha influido en la historia de la humanidad. Su predicamento en vida se transformó tras su muerte, dando lugar a una nueva religión. Aquí vamos a hablar también de este personaje que pues mucha gente lo considera un mito, ¿sí? Mucha gente lo ha buscado a lo largo de la historia para tratar de darle un sentido que vaya más allá de la parte religiosa, para comprobar si la figura se existió, pero al final siempre se topan con algún testimonio que lleva a decidir que históricamente sí existió. Nunca se ha puesto en duda si Buda existió, nunca se ha puesto en duda si Mahoma existió. Sin embargo, la figura de Jesús siempre se ha puesto en duda. Para muchos grupos se pone en duda. Y esto también nos lleva a pensar que fue tan importante el mensaje, la trascendencia de su mensaje, que llega incluso a crear estas dudas. Obviamente todo el mundo dirá, pues tiene que ver la cuestión de la iglesia como tal, como una institución. Indiscutiblemente la historia ha marcado este desarrollo, tiene que ver con el proceso que llevó el Imperio Romano, ese momento en que el Imperio Romano, en la época de Constantino el Grande, aceptó el cristianismo como una religión que ya no era una religión prohibida, ese momento en que Cristo pasó a formar parte de un panteón que era amplísimo. Si cuando Constantino el Grande deja de perseguir esta fe, no es que se vuelva única y exclusivamente cristiano, sino que suma a Cristo a todo ese panteón de dioses que existían, y será su sucesor Teodosio quien haga ya como religión oficial del imperio. Obviamente estas circunstancias van a permitir la difusión de esta religión, y con el tiempo se va a ir reglamentando más, van a ir estableciendo una serie de normas, a generar diferentes disputas a lo largo del mundo, las que se conocen como las disputas cristológicas, para tratar de entender esta figura, pero indiscutiblemente marcó un desarrollo, marcó una tendencia, marcó un proceso en la historia de la humanidad.
Desde luego, no para todos es una figura religiosa, no es una figura trascendente. Sin embargo, sí se considera desde el punto de vista histórico. Dentro del judaísmo, por supuesto, se niega su divinidad porque es incompatible con la concepción de Dios que ellos tienen. Dentro del Islam se le conoce como Isa, sí, así se le menciona muchísimo en el Corán, es considerado uno de los profetas más importantes, pero igualmente se rechaza su divinidad. En el budismo, algunos budistas, incluido el Dalai Lama, el actual Dalai Lama, ¿sí? Consideran a Jesús un bodhisattva. Es ese que ayuda a los demás a alcanzar la iluminación. Una persona que dedicó su vida al bienestar de las personas. Para algunos de los hindús lo consideran un avatar o un sadhu. Puede ser un avatar de alguna de sus divinidades. Indiscutiblemente tendría que ser un avatar de Vishnu, uno de los dioses principales dentro de esta triada hinduista, ¿sí? O un sadhu. Un sadhu es una de esas personas, a veces ascéticas, ¿sí? Que se dedican también a llevar a la gente a la iluminación, a sobreponerse de los males de este mundo, alejarse de todas aquellas cosas que le crean un conflicto para alcanzar el nirvana, que es un estado del alma. Dentro de las enseñanzas bahá'í, Jesús es una manifestación de Dios. Ese es el concepto que los bahá'í dan para los profetas, por lo tanto, lo consideran un profeta. Estamos viendo diferentes tendencias religiosas, ¿sí? Dependiendo la región, se desarrollan de diferentes maneras. Indiscutiblemente, si nosotros hubiéramos nacido a lo mejor en Arabia, seríamos musulmanes, y si hubiéramos nacido en la India, seguiríamos alguna de estas religiones. Lo importante es ver cómo este personaje, esta figura de Jesús, sí se toma en cuenta en algunas otras religiones, aunque no le den el sentido de divinidad. La biografía de Jesús nos llega a nosotros a través de los evangelios, estos libros sagrados escritos por aquellos que narraron su vida y enseñanzas, algunos de los cuales están considerados, vamos a decir, canónicos, son los que entran dentro de los que se aparecen en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y otros que son considerados los apócrifos, que no se encuentran dentro de esta Biblia, pero que no dejan de ser fuente también para averiguar sobre la figura de Jesús. En esto se le describe como un hombre pacífico, alejado de la violencia, ¿sí? Una característica común en los años de la dominación romana. Y es importante, la dominación romana va a marcar de una manera definitiva el desarrollo de aquella tierra llamada Israel. El mensaje, desde luego, era conflictivo porque se contraponía al cumplimiento de la Torá. La Torá es esa ley, la ley que manejan los judíos, el cumplimiento de su fe, la ley de Moisés, y esa ley era la que propugnaban los fariseos. Sobre su apariencia física, no hay ningún dato así específico. Esta ausencia resulta significativa porque parece indicar que los primeros seguidores de Jesús no se preocupaban por esa información, sino que era más importante las ideas. Obviamente, en su momento, nadie calcula la trascendencia y entonces nadie se va a poner a describir cómo era. Simple y sencillamente vamos a tomar los puntos que se consideran importantes para difundir. No nos importa cuál era su apariencia física. Sin embargo, a lo largo de los siglos, ¿sí? El arte, la literatura, ¿sí? Todo se ha inspirado también en esta figura. Si hay algún personaje que ha sido representado a lo largo de la historia de mil maneras, de acuerdo a la corriente que estuviera en ese momento en boga, ¿sí? Ha sido la imagen de Jesús. Es una manera de poner físicamente a alguien que inspira algo. Esa necesidad de darle forma, de darle cuerpo, de darle rostro a ese que ha cambiado al mundo. Y esto no solamente sucede con la figura de Jesús, ha sucedido con la figura de otros personajes importantes. Es necesario tener una visión. Algunas religiones no manejan las imágenes, ¿sí? Porque tienen un concepto diferente en ese sentido, pero para los cristianos era importante tener la imagen, sobre todo basándonos en la idea de que sí existió ese personaje. Es abismal la diferencia entre la mínima repercusión histórica que la predicación de Jesús alcanzó durante su vida y la influencia en la historia universal de los años posteriores. Como decíamos, a lo largo de los siglos, ¿sí? El Imperio Romano marcó una tendencia, el Imperio Romano hizo obligatoria la religión católica,
haber sido perseguidores, de repente se convirtieron, haber sido perseguidos, perdón, de repente se convirtieron en los perseguidores. Y esto va creando una tendencia, creando una religiosidad. Después nos vamos a topar con la Edad Media, y la Edad Media va a ser una época de un profundo misticismo, donde la Iglesia tiene un gran poder. Ese poder lo establece también a través de la religión. Entonces, por supuesto, la figura de Jesús cobra una gran importancia, aunque en ese momento nos van a poner un poco a un Dios castigador, que no tiene nada mejor que hacer que estar viendo cómo te castiga, ¿sí? Se borra un poco la imagen del mensaje inicial. Este movimiento religioso, ¿sí?, iniciado por Jesús, escindido del judaísmo, no desde el origen, ¿sí? Al principio son unos judíos que empiezan a seguir a un maestro, al que llaman rabí, eso es lo que es maestro, lo empiezan a seguir. Más adelante empezarán a comprender un mensaje, lo empezarán a interpretar de una manera diferente, se irá difundiendo por toda la zona del Mediterráneo, por el Medio Oriente. Tenemos a un gran seguidor que es Pablo, que será el que le dé una interpretación más teológica a este mensaje. Pero después, sí, cuando empieza a cruzar fronteras, se empieza a difundir, pues empieza a separarse más de ese judaísmo originario, ¿sí? Y ya se convierte en una religión aparte. Eso va a tardar mucho tiempo, aproximadamente como hasta el siglo II después de Cristo, se separa completamente de el judaísmo en sí. Se convierte entonces en esta nueva religión, que es el cristianismo. Si hay un personaje histórico del que se han escrito ríos de tinta y que despierte interés, sea cual sea la posición de la persona en cuanto a cuestiones metafísicas o teológicas, es Jesús de Nazaret. Es muy complicado separar este personaje histórico de la figura teológica, o sea, muchísimo trabajo, ¿sí? Y por eso es muy importante situarnos en el periodo en el que vivió Yeshua ben Yosef, ¿sí? ¿Cómo era el mundo en ese momento? ¿Cómo se presentaba la situación en esa tierra llamada Palestina? ¿Qué necesitaba la gente en ese momento? Vamos a hablar del pueblo judío. El pueblo judío, que después de un éxodo bárbaro, le costó un trabajo terrible llegar a esas tierras, ¿sí? Finalmente logran crear un reino, el reino de Israel, ¿sí? Con su gran rey, el rey David, aquel que les da una capital que se llama Jerusalén, es el lugar donde su sucesor, Salomón, construirá el templo. Pero vendrán otros reinos en la región, de repente tendremos a los babilonios, ¿sí? En el momento en que Babilonia está gobernada por Nabucodonosor, Babilonia va a invadir esta región, ¿sí? En ese momento el pueblo judío deja de ser independiente, termina prácticamente para siempre el reino de Israel hasta que se constituya el moderno Estado de Israel en 1948. A partir de ahí la historia es una completa y perpetua sucesión de diferentes dominaciones. Cuando el pueblo judío es conquistado por los babilonios, es conquistado por Nabucodonosor, los van a llevar al exilio y los van a establecer en la zona de Babilonia. Y aquí viene un periodo de la historia que se conoce como el exilio de Babilonia. En ese momento, ese pueblo que ha sido sacado de su tierra, que ha sido desarraigado de sus creencias, ¿sí?, empieza a pensar una vez más en aquella figura que se ha manejado en su historia casi desde el origen, que es un Salvador, es el Mesías, el ungido, el elegido, aquel que va a venir a liberarlos de la opresión de otros pueblos. Y es una época muy importante para generar esta tendencia hacia el mesianismo. Después vendrán los persas, como estamos viendo aquí. Y los persas, ese gran imperio, el primer gran imperio que existe, pues también empieza su proceso de conquista, derrotan obviamente a los de Babilonia y ellos vuelven a tomar el control de la zona donde se establecía el reino de Israel. Después vendrán Alejandro Magno, en sentido contrario. Alejandro Magno viene desde la zona de Macedonia, derrota a los persas, y entonces esta región pasa a formar parte de este imperio de Alejandro, donde entran ideas helenistas, tienen ideas de Grecia, y esas ideas de Grecia se van a mezclar en este lugar. Es muy difícil hablar de una religión dejando a un lado un sincretismo,
¿sí? Las culturas, las creencias, las tradiciones siempre se van a mezclar. En diferentes lugares del mundo veremos este sincretismo y va dando un resultado de una nueva ideología, de una nueva manera de ver la vida, de una nueva manera de ver a los dioses. Al final, a la muerte de Alejandro, el imperio se divide, era de esta manera. Inicialmente la zona de Palestina queda bajo el gobierno de Antígono, pero después Seleuco, que es el que estamos viendo del otro lado, ¿sí? Que se quedó con la zona de la Mesopotamia, termina conquistando esta región y nace en esta época, en la zona de Palestina, ¿sí? La dominación seleucida. Vamos a atender. En el siglo II antes de Cristo, Antíoco IV Epífanes, perteneciente a estos seleucidas, impone la helenización del territorio. Quedamos que esta división se da después de Alejandro Magno, que fue el que helenizó la región, pero no la hizo obligatoria hasta que vienen los seleucidas. Imponen una helenización del territorio. Les quieren quitar a este pueblo judío sus tradiciones. ¿Sí? En la época de Nabucodonosor, cuando vienen los babilonios, les destruyen el templo. Ese primer templo queda completamente destruido. Y es importante hablar del templo y el significado que tiene. El templo es la casa de Dios, ahí habita Dios. Ese primer templo los destruyen en esa época los babilonios, pero cuando viene la invasión persa les permiten la reconstrucción del templo. Entonces, para cuando vienen los seleucidas, ellos van a profanar ese segundo templo. Esto, por supuesto, va a desencadenar una rebelión. La gente ya no quiere que les sigan profanando su templo, que les quiten su fe. Y esta va a estar encabezada por una familia sacerdotal, que son los macabeos. De esta manera se establece, ante la derrota y la reconquista del templo, se establece la dinastía llamada dinastía Asmonea, que establecen un nuevo Estado judío independiente que dura hasta el año 63 antes de Cristo. Esta es una especie de aire que toman un periodo muy breve en el que consiguen una vez más una independencia, pero ahí viene Roma, ¿sí? Y Roma va a conquistar la región y Roma los va a tener otra vez sometidos. Viene la dominación romana, la anexión de Judea en el año 63 antes de Cristo. En ese momento, Pompeyo es el cónsul de la República de Roma. En el momento cuando Roma adquiere este territorio, ¿sí? Y lo hace parte de su imperio, pues van a conseguir a alguien que sea una especie de rey títere que siga las directrices de Roma, y en este momento van a escoger al famosísimo Herodes el Grande y lo convierten en rey de los judíos, el que va a gobernar desde el 37 antes de Cristo hasta el 4 después de Cristo. Durante el reinado de Herodes tiene lugar el nacimiento de Jesús de Nazaret. Muchos de estos datos los podemos encontrar históricamente, pero nos llevan a mover la fecha de nacimiento de Jesús. Si Jesús nació en la época de Herodes el Grande, entonces no nació en la fecha que tenemos marcada hoy, porque hay un error en el momento de calcular el año cero, ¿ok? No se toman en cuenta ciertas circunstancias y entonces tendríamos que decir que Jesús nació 4 o 5 años antes de la era que tenemos marcada ahora. Cuando muere Herodes el Grande, hago toda esta explicación para entender cuál es la situación de la gente en este momento. Ya no quieren seguir estando sometidos a una dominación extranjera, ya están hartos de no ser independientes, han pasado por todos los procesos, ya les destruyeron el templo, ya les profanaron el segundo templo. Herodes, ¿qué hace? Herodes les reconstruye, les deja un templo maravilloso. Ese va a ser el segundo templo. A la muerte de Herodes el Grande, ese gran reino que tenía, se divide entre sus 3 hijos. Herodes Arquelao, al que le va a tocar la región de Judea y Samaria, Herodes Antipas, que va a tener la región de Galilea y Perea, y Herodes Filipo, que va a tener Iturea. Pero ¿qué pasa? Herodes Arquelao, que es el más grande, no está de acuerdo. Él creía que iba a heredar todo el reino de su padre y entonces, pues digamos que protesta ante las autoridades romanas. Las autoridades romanas lo que hacen es que mejor lo quitan porque se dan cuenta que va a ser alguien muy conflictivo y deciden los romanos tomar el control directo de esa zona que controlaba Herodes Arquelao.
Judea entonces va a pasar a estar administrada directamente por un procurador romano. Inicialmente tenía el nombre de cónsul, después se le dio el nombre de procurador. En ese momento, ¿sí? Cuando ya esa región está bajo control directo de Roma, cuando se va a dar el periodo de actividad de Jesús, y ese procurador romano va a ser Poncio Pilato. El prefecto, este procurador, este prefecto, tenía el derecho exclusivo de dictar sentencias de muerte, ius gladi, así se llamaba. Judea, por su parte, también gozaba de un cierto nivel de autogobierno, ¿sí? En especial Jerusalén, porque tradicionalmente Jerusalén había sido la capital, no solamente política, sino la capital religiosa, y por eso tenía una cierta autonomía, una especie de autogobierno. Esta Jerusalén estaba gobernada por la autoridad del sumo sacerdote del Sanedrín, que era el consejo, una especie de consejo de ancianos, vamos a llamar, ¿sí? Que apoyaban al sumo sacerdote. Y salvo en casos muy, muy especiales, este consejo, este Sanedrín, no tenía la potestad de juzgar delitos capitales y esa le quedaba en exclusiva al prefecto romano. Esto nos va a llevar a entender por qué en un determinado momento Pilato es el que tiene que tomar la decisión de la ejecución de Jesús. Por lo tanto, Palestina, en tiempos de Jesús, la zona de Samaria y de Judea está bajo el gobierno de este procurador. En la zona de Galilea sigue Herodes Antipas, en la zona de Iturea continuamos con Herodes Filipo. Esta es la situación de esa región, ¿sí? Cuando se va a desarrollar el nacimiento, la juventud y la prédica de ese personaje que vino a cambiar la historia. El centro de culto a Dios en esta época era el gran templo de Jerusalén. Y a este era necesario acudir 3 veces al año, era obligatorio prácticamente acudir 3 veces al año durante las fiestas de peregrinación. Esta es una maqueta que encontramos nosotros en Jerusalén, en el lugar que se conoce como, obviamente, el Museo de Jerusalén, que nos recrea aquella Jerusalén de la antigüedad y nos permite hacernos una idea de cómo era la Jerusalén en el siglo I, imaginarnos cómo se desarrolló toda la historia en esta región. El culto al templo estaba administrado por los sacerdotes y los levitas, ¿sí? Que se mantenían con tributos de los campesinos. Aquí también habría que diferenciar quiénes eran esos levitas, quiénes era la casta sacerdotal, quiénes eran los fariseos, ¿sí? Y cuáles son todas esas, vamos a decir, grupos que existen, a veces llamados sectas, sin tomar en cuenta como de un tono despectivo, sino esas sectas que había dentro del judaísmo que tenían una visión diferente de la religión. A lo largo de la historia, las religiones se interpretan de diferentes maneras. Algunas personas le dan más importancia a unos asuntos, otros a otros, y esto es lo que va generando diferentes corrientes. Y la Jerusalén de aquella época no era la diferencia. Este es el gran templo, aquel que mandó a construir Herodes el Grande, que resulta fascinante descubrirlo en esta maqueta, porque nos podemos imaginar todo lo que aquí sucedió, la trascendencia que tuvieron estos muros, la trascendencia que tuvo este lugar, la importancia que tiene hasta el día de hoy para el pueblo judío, aquel que quiere reconstruir su templo, que necesita tener el tercer templo para que pueda llegar el Mesías, un templo que no se puede construir en este momento en su lugar de origen, en ese monte, en la ciudad de Jerusalén, porque hoy está ocupado por la cúpula de la roca, que es el tercer lugar más importante para el Islam. Por lo tanto, es uno de los grandes conflictos actuales, ¿sí? Esa zona llamada Monte del Templo por los judíos, explanada de las mezquitas por los musulmanes, uno de los grandes conflictos en la actualidad, porque ahí tendría que levantarse este tercer templo. Estas sectas divergentes dentro del judaísmo, tenemos a los fariseos, aquellos que alguna vez hayan escuchado algún evangelio, pues los fariseos son muy, muy mencionados, ¿sí? Ellos creen en la inmortalidad del alma y interpretan con rigor la ley de Moisés. Consideran a la tradición como fuente de la ley. Entonces eso es muy importante. Todo lo que ha sido tradición oral, las costumbres, para ellos las costumbres forman parte de la ley. Sin embargo, a veces se quedan más en la forma, abandonan un poco el fondo. Se quedan nada más en respetar las tradiciones, ¿sí?
Se les olvida cuál es el fondo de esa tradición. Son un grupo muy respetado por el pueblo. Está constituido principalmente por laicos. Otro grupo importante que hay son los saduceos, que son los que forman la parte de la casta sacerdotal. Estos rechazan la idea de que la tradición es fuente de ley y rechazan la inmortalidad del alma. Entonces aquí empezamos a encontrar un poco de controversias. Finalmente tenemos un grupo muy importante que son los esenios. Estos esenios son una especie de monacato, son aquellos que deciden irse al desierto de una manera un poco ascética. No están a gusto con la interpretación que los fariseos hacen de la ley ni de la fe, y tampoco están a gusto la manera como se maneja el templo por parte de los saduceos. Entonces forman, podríamos decir, como una especie del primer monasterio, la primera orden monástica, ¿sí? Que son estos esenios. Son unos estrictos cumplidores de la ley, pero la ven desde una manera más espiritual, no tan material. Van más allá, no solamente se quedan en las formas, sino van más hacia el fondo. Difieren de otros grupos religiosos en la interpretación de la ley, ¿sí? Para ellos no es el templo el único lugar donde está Dios. Dios está en el interior de cada uno, ¿sí? Practican el ayuno, viven en una austeridad casi impresionante, se dedican a predicar y a llevar el mensaje y viven en el desierto. Se cree que la mayor parte de estas comunidades vivían en la zona del Qumran. La zona del Qumran se encuentra relativamente cerca del Mar Muerto, ¿sí? Y entonces a ellos se les considera los autores de esos famosísimos y importantísimos manuscritos del Mar Muerto, que nos han venido a dar nueva luz sobre la historia de estos grupos y donde se encontraron también algunos evangelios, ¿sí? De aquellos que se consideran evangelios apócrifos, que también nos han dado una nueva luz sobre los orígenes del cristianismo. Muchos expertos, entre ellos el Papa Benedicto XVI, vinculan a los esenios con la gestación del cristianismo, por la manera como en este momento, dadas las circunstancias que había en esta región, la manera como ellos interpretaban la ley de una forma un poco más espiritual. Hay un concepto que manejan ellos, donde dicen que el templo eres también tú, ¿sí? Tu cuerpo es el templo y Dios habita en ti. Y este concepto es importante tenerlo en cuenta para después poder entender algunos de los mensajes que trajo Jesús. Se cree que esa vida de Jesús que tenemos perdida, que ningún historiador ha encontrado, que más o menos se atan cabitos de un lado a otro, se cree que parte de ese tiempo pudo haber vivido con los esenios en el desierto, aprendiendo un poco de estas ideas. Por otro lado, sabemos que Juan el Bautista, aquel predicador que andaba por el desierto y demás, sí se sabe que Juan el Bautista era esenio y sí se asume a Juan el Bautista como una figura histórica sin lugar a duda. Por otro lado, sabemos también que Juan el Bautista era primo de Jesús, entonces se dice que la familia de María tenía un gran apego a las ideas esenias de la época. El judaísmo del siglo I también hay que verle su parte apocalíptica. Tiene una gran concepción apocalíptica. Esto es, creencia en una intervención futura de Dios que restaurará el poder de Israel, tras la cual reinarán la paz y armonía universales. Esta concepción apocalíptica, ¿sí? No es el final del mundo, ¿sí? No es un mito escatológico, es una transformación radical, ¿sí? Dios va a venir, va a mandar al Mesías, va a mandar a ese Salvador para restaurar el poder de Israel, restaurar el reino de Israel, y una vez que lo restaure, van a reinar la paz y la armonía universales. Esta idea va a adquirir gran fuerza. Dijimos que primero en ese cautiverio de Babilonia, porque se sienten abandonados, necesitan regresar a su tierra, pero también va a adquirir una gran fuerza en la época en que el pueblo es sometido por la ocupación romana, ¿sí? Necesitan creer, ¿sí? Les urge que llegue el Mesías. Su fe está puesto en eso, sus esperanzas. Sueñan con la independencia, sueñan con la libertad, sueñan con no verse oprimidos, con poder realizar su vida y como la tenía prometida de la época del padre Abraham.
se relaciona esta sensación, este sometimiento, se relaciona estrechamente con la creencia en la llegada del Mesías. El Mesías es una esperanza, ¿sí? La idea mesiánica está presente desde antes en varios libros proféticos, incluso desde antes de que aparezcan los libros proféticos, se habla de este Salvador, ¿sí? Pero especialmente aparece en el libro de Isaías. También se encuentra mencionada la literatura intertestamentaria, ¿sí? Donde hay libros apócrifos atribuidos a patriarcas o algunas otras figuras destacadas de la Biblia hebrea. La necesidad del Mesías es latente y no es la única religión o la única tendencia que tiene esta necesidad de la llegada del Mesías. En las religiones abrámicas, las tres grandes religiones abrámicas, que es judaísmo, el cristianismo y el islam, venimos del mismo punto, ¿sí? Que es Abraham. ¿Sí? El Mesías significa ungido, es decir, ungido significa elegido. Es el salvador o liberador de un grupo de personas o de la humanidad en general. En el judaísmo y el cristianismo es un rey descendiente de David, prometido por los profetas al pueblo hebreo, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. A lo largo de la historia, obviamente existieron muchas personas a las que se les consideró Mesías, algunos que profetizaban, ¿sí? Algunos que eran predicadores, como lo fue Juan el Bautista, que también se le creía era el Mesías. Pero generalmente el título de Mesías se entiende que es para alguien que está enviado o escogido por Dios para traer, ¿sí? a la humanidad la paz. Aquí podemos entender dos conceptos diferentes y es importante porque dice un rey descendiente de David. Aquí no están hablando de una figura divina, sino que está lleno del Espíritu de Dios. Esto puede ser alguien que Dios escogió desde el principio de los tiempos para mandar a cumplir una misión. Sin embargo, ya después para la interpretación cristiana, el Mesías es el Hijo de Dios. ¿Sí? Aquí también, a lo largo de los siglos, sobre todo en los primeros siglos de la era cristiana, hay unas grandes disputas cristológicas precisamente para entender la sustancia de Jesús, si es hijo de Dios como tal, o si es adoptado, es decir, escogido por Dios para cumplir una misión. Y así se va a dividir durante muchísimo tiempo el mundo, aquellos que creen en el encarnacionismo, que es hijo de Dios, o aquellos que creen en el adopcionismo. Esto va a ir separando un poco las tendencias orientales de las tendencias occidentales. Para los cristianos, Jesús es el Mesías. Y a lo largo de la historia, todos aquellos que tenemos una creencia cristiana, consideramos a Jesús como el ungido, el Cristo. La palabra Cristo no significa más que Mesías en griego, es la traducción. Y por eso a veces el nombre lo ponemos Jesús Cristo, Jesús el Cristo, y ya se une y ese es el nombre. En la Galilea del siglo I, sí, también habría que ver cómo era la situación en esa región donde se va a dar la prédica. ¿Sí? La Galilea del siglo I, una región de religión judía, está separada históricamente por la zona de Samaria. ¿Sí? La zona de Samaria no eran precisamente los más religiosos. De hecho, tenían prácticamente prohibido hablar con los samaritanos. Los samaritanos eran una tendencia, se les consideraba impuros. A pesar de que estaba dividida Galilea, Judea, Samaria y Galilea, pues era una región de religión judía. Había grandes rasgos diferenciales con Judea. Le daban una menor importancia al templo y había una menor presencia de las sectas religiosas. También había un gran contraste entre el medio rural y el medio urbano. Y las ciudades eran foco de influencia de la cultura helenística. Y aquí hay una mezcla más importante todavía de una serie de creencias. En estas ciudades residen las élites y generalmente son favorables a Roma. Entonces el descontento puede ser mayor en Galilea que el descontento que hay en Judea. La gente está sometida a estas influencias helenísticas y la gente quiere conservar su fe judía sin recibir estas influencias. La gran división que hay entre el medio rural y el urbano también crea un conflicto importante. Los campesinos tienen importantísimas cargas, ¿sí? Unas impuestas por parte del poder político y otras por parte del poder religioso, es decir, por aquellos que administran el templo,
por los saduceos. Galilea es la región judía más conflictiva, ¿sí? Durante muchísimo tiempo. Los principales movimientos revolucionarios antirromanos, desde la muerte de Herodes el Grande hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, se inician en esta región. Entonces, claro, Galilea, es fácil que en Galilea haya algún predicador, ¿sí? que toque las necesidades de la gente que se siente así. Es fácil que alguien que verdaderamente les hable en su misma lengua, que sea empático con su situación, comience a ganar una serie de seguidores. La lucha contra el Imperio Romano fue, según el historiador Gesabermer, una actividad galilea general en el primer siglo después de Cristo. Y hay otro grupo importante que cabe mencionar, cuya actividad se desarrollaba también en la zona de Judea. Es un grupo llamado los celotes o celotas. Estos celotes inician, la palabra celote significa celo, era celo por Dios, es decir, celo por conservar la fe pura, la fe como era, la habían tenido pasando la tradición desde el padre Abraham, que no se contaminara de ninguna influencia extranjera. Pero después esta corriente que nació como una corriente religiosa se convirtió en una corriente también política. Entonces vamos a decir que son como los guerrilleros de la época, aquellos que van a estar luchando, pero luchando a través de una especie de guerrilla contra la dominación romana. Este grupo es importante. Algunos historiadores, algunos estudiosos dicen que Judas Iscariote era un celote y que por eso seguía con tanta fe y con tanta, pues no sé, empatía a Jesús en el inicio, porque sentía que Jesús era el Mesías, ese Mesías que venía a una lucha física para restablecer el reino de Israel. Así, en este ambiente aparece la figura de Jesús de Nazaret, en esa Galilea, en esa Judea, con esas diferencias, con todos esos grupos de sectas, con un procurador romano, sí, controlando la zona de la Judea. Es el momento en que tenemos la figura de Jesús. Para poder entender un poquito la trascendencia de todo esto, pues rápido, hagamos un recuento de la vida. Nace hacia el año 5 antes de Cristo. Decíamos que hay un error en el momento de fechar el famoso año 0. ¿Sí? Hay, por ahí del siglo II se le encomienda a un monje que establezca el año 0 y hay un error de cálculo y quedamos en el 5 antes de Cristo. ¿Sí? La infancia y la juventud la pasa en Nazaret, ayuda a su padre José en la carpintería y los estudiosos de las tradiciones judías de la época, él se encuentra entre ellos. Las fuentes cristianas no ofrecen una cronología absoluta de los acontecimientos de la vida de Jesús, con una sola salvedad. ¿Sí? Lucas fija el año 15 del reinado de Tiberio como el comienzo de la actividad de Juan el Bautista. Al llegar a los 30 años comienza la vida pública de Jesús según las escrituras. En el momento es que es bautizado por Juan, ese que tenemos, sí, un rastro histórico en el río Jordán. Así empieza lo que conocemos como su ministerio, que son los 3 años en los cuales va a marcar a la región y esa región después va a marcar al mundo. Un lugar donde lo ha marcado de tal manera que hoy, este es el famoso río Jordán, de un lado estamos viendo Israel, sí, esta es la zona de Israel y enfrente estamos viendo la zona de Jordania y el famoso río Jordán, donde la gente sigue acudiendo a realizar rituales de bautizo, conmemorando ese momento tan importante que marca el inicio de la vida pública de este predicador. Una vez que es bautizado, empieza su vida pública y se va a la zona del lago de Galilea. Cafarnaúm, la ciudad favorita, ¿sí? El lugar donde va a reclutar a los apóstoles y toda esa zona donde va a realizar sus milagros, ahí a orillas del mar de Galilea. Los lugares importantes, ¿sí? Betania, Cafarnaúm, Magdala, Caná, donde fue su primer milagro, ¿sí? Toda una zona que va a estar marcada y que al día de hoy se considera lugares importantísimos por aquellos que van a esta zona a hacer alguna peregrinación en Semana Santa, en cualquier época del año. Marcó de tal manera la región que existe la ruta, evidentemente, para seguir los pasos. Cafarnaúm hoy incluso se le llama la ciudad de Jesús, porque dicen que era su ciudad predilecta, donde hoy se encuentra una sinagoga del siglo I,
y que aparentemente fue la sinagoga donde Jesús también predicó. Antes de estar ya en su última semana, pues en algunos lugares se anunció como que él era el Mesías, y uno de ellos pudo haber sido la sinagoga de Cafarnaúm y la otra la sinagoga de Nazaret, su lugar de origen. El ministerio de Jesús se va a dar con el nuevo emperador Tiberio, y a la muerte del emperador Augusto viene un nuevo emperador. Poncio Pilato es el procurador de Judea. Herodes Antipas sigue siendo el gobernador de Galilea y Caifás es el sumo sacerdote del templo. Jesús entonces es un predicador ambulante. Recorre lugares de Palestina predicando las enseñanzas de Dios. Pero ¿cómo podía mover tantas masas? Porque dije, crea una empatía con esa gente de Galilea, aquellos con los que les habla con un lenguaje humilde, que entiende la posición de la gente sencilla, ¿sí? Hablaba y predicaba con parábolas, eran hechos que llegaban al sentido del ser humano para hacerles reflexionar. Entre sus seguidores, algunas personas destacan y dejan todo por seguirle. Estamos hablando de los 12 apóstoles. De esta manera, Jesús empieza a tener una serie de seguidores importantes, realiza los milagros, se recorre toda esta serie de lugares alrededor del mar de Galilea, y esto va generando, sí, una corriente importante a su favor, pero una corriente importante en su contra. Sus enseñanzas salpicadas de parábolas anuncian un futuro de salvación para los humildes, halló obviamente eco entre los pobres. Su popularidad se acrecentó cuando corrieron las noticias sobre los milagros que le atribuían sus seguidores, considerados como la prueba de los poderes sobrenaturales. Esta popularidad, unida a sus acusaciones directas contra la hipocresía moral de los fariseos, acabaron por preocupar a los sacerdotes y autoridades judías. Se sabe que predicaba en arameo, pero también es muy probable que conociera el hebreo porque era un gran estudioso de la ley. Obviamente también sabemos que predicaba en las sinagogas y entonces debe de haber hablado el hebreo. Así, Jesús empieza en un espacio muy corto, que es Galilea, a llevar este mensaje que por supuesto resulta contradictorio, viola alguna de las leyes, ¿sí? Y entonces pues esto va generando un disgusto con la clase importante. No existen evidencias arqueológicas que permitan verificar la existencia de Jesús de Nazaret. Todo lo que estamos hablando, algunas cosas son históricas, algunas obviamente nos basamos en los evangelios, otras son cuestión de fe, pero evidencias arqueológicas como tal no hay. La explicación principal que se da a este hecho de que no hay evidencia arqueológica es que mientras vivía no alcanzó la relevancia suficiente como para dejar constancia en fuentes arqueológicas. ¿Sí? No era un gran líder, no era un rey, etcétera, sino un sencillo predicador itinerante que no va dejando huellas arqueológicas. Los hallazgos de la arqueología no pueden ser aducidos como prueba de la existencia de Jesús de Nazaret, pero sí confirman la historicidad de muchos lugares, de muchos personajes, y entonces nos va permitiendo situarlo a través de la arqueología, aunque no haya algo específico para él. Pero además del Nuevo Testamento hay otras fuentes que demuestran la existencia de Jesús. ¿Sí? La aceptación de la naturaleza histórica de Jesús procede de un conocimiento que hay de fuentes ajenas a los evangelios y que la mayoría de los expertos han admitido. Y basándose en estas pruebas, admiten el personaje de Jesús como un personaje histórico más allá de su dimensión religiosa. Los dos importantes son Flavio Josefo y Tácito, grandes historiadores. Las dos fuentes principales que se utilizan para demostrar la existencia de Jesús desde un punto de vista histórico son estos dos historiadores. Flavio Josefo, historiador judeo-romano, ¿sí? Del siglo I, nacido en Jerusalén, Tácito ya es muchos siglos después y es romano. Estas se consideran las fuentes más fiables, ¿sí? Incluso más fiables que los escritos bíblicos, porque se consideran más imparciales, porque no están contaminadas por el sentido religioso. Flavio Josefo cita a Jesús específicamente en dos ocasiones, en un gran libro que se llama Antigüedades Judías, donde habla de un hombre sabio, considerado el verdadero Mesías por muchos y que fue crucificado. ¿Ok? Situándolo en la época, etcétera, nos lleva a comprobar la figura histórica. Porque también habla de Juan el Bautista, ¿ok? Y entonces lo sitúa en esa época. Y después tenemos a Tácito, cuyas obras se fechan en el siglo II después de Cristo. Y por un lado dicen, bueno,
son menos originales porque no están tan cercanas, pero por otro lado, en sus escritos hay una gran distancia ideológica, gran. No le caen bien los cristianos. Y habla de Jesús y eso lleva a considerarlo como una fuente importante. En sus famosos anales describe la ejecución de Jesús por Poncio Pilato y cuenta la persecución de Nerón a los cristianos tras el incendio de Roma. Hablando de su culto como mito, porque él considera un mito, ¿sí? Ese Cristo mítico que ha existido durante mucho tiempo, y lamentándose de esta secta o esta religión hubiera llegado a Roma desde Judea, testifica su existencia de forma fehaciente. Al hablar de ellos, los está dando por un hecho. ¿Sí? Entonces, obviamente, este punto es considerado fiable por los historiadores que también utilizan todos los escritos de Tácito para otros puntos históricos y entonces no tenemos por qué no tomar en cuenta el de Jesús. Estos relatos independientes demuestran que en la antigüedad ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la historicidad de Jesús. ¿Sí? Esta empezó a ponerse en tela de juicio sin base alguna en el siglo XVIII, a lo largo del XIX y desde luego a principios del XX. Pero pese a que los expertos puedan o no estar de acuerdo en los detalles y cuestiones de tipo religioso, más allá de toda duda razonable, está aceptado que durante el primer tercio del siglo I después de Cristo hubo un hombre en Judea llamado Jesús, que fue bautizado por Juan el Bautista y mandado ejecutar por Poncio Pilato. La figura de Jesús histórico está comprobada. Y parte de sus enseñanzas nos llegan a través de este que se llama el papiro P52, que es el más antiguo documento concerniente a Jesús de Nazaret, llamado el Fragmento de San Juan, porque contiene partes del Evangelio de Juan. Es el manuscrito en papiro más antiguo conocido del Nuevo Testamento, que está datado aproximadamente sobre el año 125. Aquí, esto es lo que parte de estos fragmentos, ¿sí? Esto es lo que dice, si como dices, soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que de la verdad escucha mi voz. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Es parte del Evangelio de Juan. Según los evangelios, ¿sí? Basándonos obviamente en los evangelios y entrándonos a la Semana Santa, Jesús fue con sus seguidores a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pesaj. Quedamos que la Semana Santa es la última semana en la vida de este personaje comprobado ya históricamente, que dejó una huella que con el tiempo se convirtió en una religión, hoy la religión mayoritaria en el mundo. Para celebrar la fiesta de Pesaj. Pesaj es Pascua, ¿okay? Y la Pascua también es importantísima para la celebración de la Semana Santa. Este Pesaj o esta Pascua es uno de los Shalosh Regalim, son las 3 fiestas de peregrinaje del judaísmo, que como vimos, sí, eran 3 las que eran obligadas a realizar en el templo de Jerusalén. Por eso fue, obviamente, a Jerusalén para celebrar esta fiesta de Pascua. La Pascua hace referencia a la acción de festejar un paso, un tránsito, un cambio, una transformación. Por lo tanto, la Pascua, desde el punto de vista que se vea, desde el punto de vista judío, desde el punto de vista cristiano, sea cual sea la confesión cristiana, la Pascua nos permite una transformación. Y no precisamente, si aun cuando queramos separarle el concepto cristiano de muerte y resurrección, es un momento para un cambio, para una transformación. Es un momento, sí, de introspección para esta transformación. Comienza el día 14 del mes hebreo de Nisan. Esa es la Pascua judía. Empezó justo este domingo que acaba de pasar y dura 7 días, 8 en la diáspora. Comienza en la noche de luna llena después del equinoccio vernal. Luna llena después del equinoccio, ¿ok? También recibe el nombre de fiesta de la primavera, ya que en el hemisferio norte marca el inicio de esta estación. La primavera, decíamos al principio, siempre ha generado un rito. ¿Por qué? Porque es ver morir al invierno para que nazca la vida. Sí, la primavera es la palabra que decir primer verdor. Empieza la vida, nace la esperanza, hay la transformación, el mundo cambia y siempre ha habido rituales que vayan con la primavera y vamos encontrando también un sincretismo en estas celebraciones.
7 días comeréis panes sin levadura, hasta el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada del pueblo de Israel. Así viene la tradición. El 10 de Nisan se apartaba un cordero sin mancha, que servía como sacrificio, el cual era sacrificado al final del crepúsculo del día 14 en preparación para el 15. Se sacrifica y se come el día 15, ¿sí? Esto es importante, o sea, no estaba permitido romper sus huesos ni dejar restos de carne. El día 14 y el día 15, el sacrificio del cordero, ¿ok? Y después se come el cordero al que no se le rompió ninguno de sus huesos. Durante la Semana Santa, los cristianos celebran la resurrección de Cristo. Esta Pascua es el lugar donde Cristo se convierte en ese cordero que se sacrifica y que luego se come, ¿ok? Porque es el que te libera. La Pascua te iba a liberar. Era el paso. Los judíos celebraban la salida de Egipto, celebraban el paso de la esclavitud a la libertad. El Pesaj se celebra, sí, por mandato una vez al año en esta fecha. Y entonces Jesús está celebrando esta libertad, pero en ese momento Él va a tomar la forma de este Cordero Pascual. Es tan importante la Pascua de Resurrección, este momento de la transformación, del cambio, ¿sí? Que durante los 3 primeros siglos del cristianismo fue la única fiesta que se celebró. El origen de la fiesta se debe a que la muerte de Cristo tuvo lugar en torno a la fiesta de la Pascua judía. En el 325, el primer concilio ecuménico de Nicea, aquel que va a establecer las reglas de la religión cristiana, va a fijar la fecha de celebración de esta Pascua cristiana. Debe celebrarse en domingo, que no coincida nunca con la Pascua judía para que no haya confusiones. Y debe celebrarse en domingo porque la resurrección de Jesús se dio en domingo. Por lo tanto, es el domingo inmediatamente posterior a esa primera luna llena. La Pascua judía es la primera luna llena y nosotros el domingo posterior, y se calcula con la luna astronómica. Ortodoxos y católicos, ¿sí? En un momento dado se separa la iglesia, nacen estas dos corrientes, no tienen la misma fecha para la celebración, porque los católicos utilizan el calendario gregoriano y los ortodoxos el calendario juliano. La Pascua es la celebración más importante del año para las iglesias cristianas ortodoxas porque conmemoran la resurrección de Jesús y hay elementos fundamentales para su celebración. Por tanto, la pasión, muerte en la cruz y la resurrección de Jesús unen a todos los cristianos, de la rama que sea, ¿sí? Son confesión cristiana, aunque sean diferentes iglesias, porque hay diferentes interpretaciones. Cada iglesia conmemora ese periodo de manera distinta, pero todos giran en torno a lo mismo, al Calvario, al sufrimiento, a la cruz y al mensaje que encierra la resurrección de Jesús. Según las Escrituras, Jesús entró a Jerusalén a lomo de un asno para celebrar la Pascua, ¿sí? Esa es la última semana de su vida, para que se cumplieran las palabras del profeta Zacarías. He aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en un asno, sobre un pollino, hijo de una bestia de carga. Y fue recibido por una multitud que lo aclamaba como hijo de David, como ese Mesías, como ese Salvador. ¿Sí? La gente cantaba una parte del libro de los Salmos. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito es el enviado del reino de nuestro Padre David. Así Jesús entró al lomo de un asno, sí, la gente lo recibía con palmas y con capas puestas en el suelo. Era la manera como se recibía a la gente importante que no era un guerrero, porque si hubiera sido un guerrero hubiera llegado a caballo. Esa era parte del lenguaje. Con la celebración del Domingo de Ramos comienza la Semana Santa. Así marcamos el inicio, ¿sí? Para esa celebración que ahora nos importa, ¿sí? De la que estamos hablando, que va más allá, ¿sí? Simple y sencillamente de ser unas vacaciones o simple y sencillamente de ser un periodo primaveral. ¿Sí? Al principio decíamos, no se llamaría Santa si no estuviera alrededor de estos acontecimientos de la vida de Jesús y ya vimos en qué ámbitos se desarrollaron. Con la celebración del Domingo de Ramos comienza la Semana Santa. Este día la Iglesia Católica recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en medio de una multitud que lo aclamó como el Mesías y lo recibió con palmas y ramos de olivo. Y así en el mundo entero, sea de la confesión que sea de fechas diferentes, la gente inicia la Semana Santa con grandes peregrinaciones,
con palmas, algunas trabajadas de manera maravillosa, de acuerdo también a la artesanía, de acuerdo también a la idiosincrasia de cada pueblo, de acuerdo también a las propias creencias, al sincretismo que se ha ido dando. Pero el Domingo de Ramos marca el inicio de las celebraciones. Antiguamente se le nombraba la Gran Semana, ahora la conocemos como Semana Santa o Semana Mayor, y sus días los días santos. Y esta semana comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección. Así, por todo el mundo, vamos a encontrar diferentes formas de celebrarla. En algunos lugares hay estas grandes procesiones, en otros lugares hay celebraciones un poquito más mezcladas con lo pagano. En España y en Italia son los nazarenos, estos penitentes encapuchados que llevan estos paseos en andas donde las figuras de toda la pasión de Cristo sean representadas a través de grandes esculturas. Las propias esculturas son obras de arte, donde hay tambores, hay saetas, hay himnos, hay vítores, hay emociones, hay lágrimas. Cada país, cada pueblo le da su propio sabor. Cada quien le incluye, ¿sí?, sus propias creencias y tradiciones. Y al mismo tiempo se está celebrando la primavera, y al mismo tiempo se está celebrando la vida, y al mismo tiempo se está celebrando la resurrección. La Semana Santa celebra la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, aquella que nos ofrece una nueva oportunidad. Y para no olvidar los sincretismos religiosos, América es el ejemplo perfecto. Tenemos nosotros estas alfombras de colores que se tejen, no solo en nuestro país, sino en Centroamérica, por donde pasan las procesiones, tradiciones que vienen desde la época prehispánica, la manera como los tarahumaras, ¿sí?, ellos celebran estos pascoles, que son aquellos que se pintan para celebrar la Pascua. Tenemos también en Ayacucho, en Perú, una celebración que tiene un gran tono prehispánico. Es la celebración más larga que hay en todo el mundo. Dura 15 días la celebración. Etiopía, esas corrientes coptas, cristianas coptas, que celebran a su modo incluso el Domingo de Ramos, creando estos anillos con esas palmas que están benditas, y que celebran la resurrección de Jesús, con bailes, con cantos y con luz. Y más contemporáneamente, ¿sí?, una manera moderna de celebrar estas fiestas es este Via Crucis, ¿sí?, marino, que se hace en Argentina. En algunos lugares, como puede ser en Croacia, es esta celebración llamada el honor de cargar la cruz. Las iglesias ortodoxas con grandes peregrinaciones, donde la gente lleva a las iglesias las canastas con la comida de Pascua, porque la Pascua, que habla de la vida, nos va a permitir después darnos un banquete, ¿sí? Murió todo durante la Cuaresma, renace después de la resurrección de Jesús. Así, ellos utilizan los huevos de Pascua, ese huevo que desde tiempos inmemoriales ha representado la vida. Un huevo que para representar el renacimiento, el resurgir y la vida, se usó desde la época de los egipcios en los templos, lo usaron los persas, lo usaron los celtas, ¿sí? Y que hoy para los ortodoxos es uno de los símbolos más importantes de la Pascua. Los huevos pintados de rojo, porque dicen que se tiñeron con la sangre de Jesús. Es una de las grandes tradiciones. De como también ocurre con la Navidad. En el caso de la Pascua, las festividades cristianas y costumbres paganas se entremezclan durante la expansión del cristianismo. Aunque hay diversas teorías sobre el origen del huevo de Pascua, todas tienen el mismo factor en común. Se consideran símbolos de fertilidad asociados a la primavera. La fertilidad, la vida, la primavera, el resurgir, y también ha traído una serie de platos propios de la Semana Santa, donde se incluye el pan, sí, donde se incluye el huevo, pero el huevo crudo, y se hornean juntos, y entonces esto va a generar vida, sí. Todo esto son grandes tradiciones que se viven. Pero Jerusalén, la ciudad más importante, Jerusalén se viste con numerosos actos religiosos en los que se tiene siempre presente la vida de Jesús. La procesión más importante se lleva a cabo el Domingo de Ramos, desde el Monte de los Olivos. Pero el momento crucial, la resurrección, esa vigilia, ese momento, esa vigilia pascual que se vive al interior del Santo Sepulcro, es el lugar donde lo más importante es que hay una luz que se enciende y que va encendiendo diferentes cirios, diferentes velas. Es encender la luz, digamos, de la esperanza, ¿sí? La luz del renacimiento. Tenemos el lunes santo, conocido como lunes de autoridad,
es cuando Jesús entra al templo y corre a los mercaderes, martes de controversia, cuando enfrenta a los sumos sacerdotes y le dicen, ¿con qué potestad haces tales cosas? El miércoles santo nos preparamos para los 3 días más importantes, que son los días de la pasión y de la muerte. La última cena, ese día tan importante cuando Él dice, esta es mi carne, este es mi cuerpo, sangre de la alianza nueva y eterna, y genera una nueva alianza con los hombres. Y la tradición cristiana puede celebrar esto de diferentes maneras, pero es muy importante para nosotros, los cristianos, este momento, porque la Pascua cambia de significado. Un momento que ha sido representado a lo largo de la historia también como la imagen de Jesús de 1000 formas por 1000 pintores. Los cristianos reconocen de forma general la presencia de Cristo durante el rito de la última cena, aunque según las diferentes tradiciones pueden diferir de cuándo y cómo tiene lugar este hecho. Para las comunidades, algunas, Cristo está realmente presente en el vino y el pan, otras ven su presencia como algo espiritual durante la liturgia, incluso quienes ven en el rito una mera representación simbólica de la última cena. Pero al final, forma una de las partes centrales, aquello que sucedió en el cenáculo, esa última cena. Después conocemos pasión, muerte de Jesús en el huerto de los olivos, en el momento en que es tomado preso y que es llevado ante los sumos sacerdotes, ¿sí? Es llevado ante el Sanedrín. Sí. Caifás preguntó directamente a Jesús si era el Mesías y dijo, tú lo has dicho. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras ante lo que se consideraba una blasfemia. Los miembros del Sanedrín escarnecieron cruelmente a Jesús. Así, la historia continúa, va frente a Pilatos, es condenado a muerte, es flagelado y coronado con una corona de espinas. Empieza el famoso Via Crucis, el camino de la cruz, el que ahora la gente sí recorre en muchos lugares con estas saetas, con estos pasos, con estos nazarenos, sí, que se recorre en Jerusalén, el alma del lugar, esa zona, sí, hoy que podemos encontrar las estaciones de una manera sencilla, entre mercados, en las calles, sí, donde algunos dicen que Jesús posó su mano en el momento en el que ya no podía más. Paso a paso, en procesión y cargando diversas cruces de madera, miles de peregrinos abarrotan cada Semana Santa la Vía Dolorosa de Jerusalén, expectantes por orar el Vía Crucis, en los lugares exactos que, según la tradición cristiana, Jesús recorrió camino a la cruz. Y así encontramos una serie de procesiones en el lugar, ¿sí? Y el Viernes Santo se conmemora la muerte, el momento en que Jesús expiró, ¿sí? A la hora nona, a las 3 de la tarde. Después su cuerpo fue bajado de la cruz, fue cubierto con una sábana y llevado al Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro, ¿sí? Ahí es donde se viven los últimos momentos importantes, ¿sí? Los que han marcado, ¿sí? Esta semana. Ahí nos encontramos el lugar de la crucifixión, el lugar de la sepultura. Aquí estamos viendo en esta maqueta dónde está la roca del Gólgota, donde fue crucificado y dónde se encuentra el Santo Sepulcro. Y hoy los dos recintos se encuentran dentro de una gran iglesia. Una iglesia que cuando cruzamos esa pequeña puerta, ¿qué tiene? Sea cual sea tu confesión, te sientes inundado por una serie de sensaciones que te sobrecogen. Tanto como puede pasar cuando llegamos a una sinagoga, a una mezquita, a un santuario budista, donde nos inspira el respeto, nos inspira después la emoción y después también nos envuelve a esa espiritualidad. Ahí encontramos los lugares importantes para todos los cristianos, no importa de qué corriente cristiana sea, porque todos encuentran aquí la parte esencial. Pero como decía, sea de confesión que sea, ¿sí? Te sobrecoge la espiritualidad, porque aquí en este lugar se prende el fuego, ese fuego de la vigilia pascual, ese fuego nuevo, ¿sí? Ese fuego que es fuego de esperanza. El sábado santo es un día de oración silenciosa y meditación sobre la muerte del Señor, pero también es un día de espera alegre de la luz de la resurrección, que es la gran celebración de la Pascua. Una luz que alumbra a todos, ¿sí? En este momento, la Semana Santa permite la transformación. La Pascua de Resurrección sea tomada de una manera de la primavera, que resurge la naturaleza, sea tomada como la luz, sea tomada en el sentido de un paso a la liberación, como lo ven los judíos,
sí, es un momento importante para reflexionar. La luz, el fuego nuevo, se convierte en símbolo de vida, felicidad, alegría y esperanza. El sepulcro vacío se convierte en ese lugar donde nace la esperanza. El domingo de Pascua marca el día en que Jesús resucitó. El milagro de la resurrección es el elemento más importante de la religión cristiana y, por supuesto, el punto culminante de la Semana Santa. De la Pascua es la creencia en la resurrección de Jesús, algo que comparten ortodoxos, católicos y protestantes. Independientemente de quién y cómo se celebre la Pascua, la resurrección sigue siendo el acontecimiento central del Evangelio. Ello sugiere la esperanza de que si Cristo resucitó, sus fieles también lo harán. Cada religión, cada confesión vive estos días a su manera, según su credo, sus creencias, según su tradición. Para unos más y para otros menos son días de fe, introspección, compartir, recordar, reflexionar, y son días de esperanza, la transformación de la naturaleza y la transformación del espíritu. Muchas gracias. Sí, espero haya sido un poco, pues, una visión un poco histórica, un poco trascendente, y con su parte evidentemente religiosa, porque como decíamos, no nos podemos dejar de esta parte. Muchas gracias. Gracias, Kiki. Te comento que tenemos una pregunta en el chat que nos dice, ¿qué diferencia existe entre los católicos y los cristianos, catolicismo y cristianismo? La diferencia es, cristianos somos todos aquellos que creemos en Cristo, ¿sí? Como el Hijo de Dios, el enviado. Y los católicos son aquellos que nos quedamos con la guía de Roma. En un determinado momento, sobre el año 1045, la iglesia se dividió, nacieron dos tendencias, la iglesia católica, apostólica, romana, la iglesia oriental, que es la iglesia ortodoxa, que también se llama católica porque quiere decir universal, ¿sí? Católica, apostólica, ortodoxa. Más adelante, cuando viene la reforma protestante, ¿sí? Con la persona de Lutero, nace hay una escisión, ¿sí? Hay un cisma, y se separan de la iglesia de Roma para crear una nueva iglesia cristiana. Es decir, van a creer en Cristo, pero se separan de la iglesia como institución. Y entonces en ese momento, aquellos que se quedan fieles a Roma van a tomar, digamos, la acepción de católica, ¿ok? Aquellos que son las iglesias orientales se van a conocer como iglesias orientales u ortodoxas, y en términos generales, todos aquellos que siguen a Cristo serán iglesias cristianas. O sea que católica sería básicamente refiriéndonos a aquellas que son fieles a Roma. Gracias, Kiki. Tenemos otra donde nos dicen que si en el judaísmo reconocen que existió. En el judaísmo reconocen que existió, sí, pero desde luego no lo conocen, evidentemente no le reconocen la divinidad. Bueno, la pregunta la escribí ya en el chat, pero te la hago, Kiki. La curiosidad y la incertidumbre, y como tú lo comentabas, no hay mucha información sobre dónde se preparó Jesús en su adolescencia y en su edad adulta, Kiki. ¿Con quiénes y en qué lugar, en qué región se preparó? ¿Quiénes lo prepararon para él poder después generar su ideología, generar su verdad, generar toda esta historia y esa verdad que ha generado durante tantos siglos lo que es el cristianismo? Perdón, pero es que no sé si era pregunta, pero lo escuché muy cortado. Me parece que preguntó que dónde había tenido su preparación, no sé. Así es. ¿En qué región y con quiénes se preparó Jesús durante su adolescencia y su vida adulta? No hay una comprobación exacta, evidentemente, como dijimos, no hay rastros arqueológicos de Jesús, sino por el tipo de mensaje que da, porque sí está comprobada históricamente la existencia de Juan el Bautista, y está comprobado que Juan el Bautista era esenio, era primo de Jesús. Sí, aparentemente lo que se cree, sobre todo por el tipo de mensajes, es que estuvo un tiempo con los esenios en el Qumran. Cuando yo les dije que los esenios veían la tradición de otra manera, interpretaban la ley de otra manera,
Ellos consideraban que el templo no era necesario para el culto porque la casa de Dios podía ser en el interior. Sí, algunos pues exégetas, algunas personas dicen que esto habla un poco de las enseñanzas de Jesús y es lo que lleva a ligarlo con los esenios, que cuando Jesús dijo que él podía destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, que fue una de las cosas que aterró a los sacerdotes y que le llamaron un hereje, se estaba refiriendo al templo que era él, porque él es la casa de Dios, ¿sí? Él es el Espíritu de Dios. Y dicho y hecho, él se destruyó el templo, al tercer día lo reconstruyó, es decir, al tercer día resucitó. En este tipo de cosas es donde se encuentra una enseñanza similar a lo que practicaban los esenios y se tiene gran conocimiento ya de los esenios, independientemente de la historia, a esos rollos que se encontraron en Qumran, en el Mar Muerto, y que son hoy un gran testimonio de la existencia de esta comunidad. Pero así, arqueológicamente, no sabemos. Hay gente que dice que incluso terminó en la India, ¿sí? Hay un libro que dice Jesús nació y vivió en Cachemira. Como decía al principio, ríos de tinta se han escrito sobre este personaje, tratando de encontrarle, pues, o de convertirlo 100% en un mito, o de encontrarle también el rastro arqueológico, ¿sí? Pero ha sido una figura tan importante que por eso se ha tomado a lo largo de la historia, ¿sí? Muchos se han tomado la molestia de investigar muchísimo sobre él. Gracias, Kiki. Tenemos una mano que diga, no es cierto, una pregunta. ¿Por qué Jerusalén es considerada la ciudad más sagrada y qué nos puede decir acerca de los manuscritos más antiguos del Mar Muerto? Jerusalén está considerada la ciudad más sagrada, bueno, número 1, porque ahí se construyó el templo de Jerusalén, eso es el punto de partida, el templo de Salomón. Obviamente el corazón, auténticamente el alma de la religión judía, porque es la casa de Dios. Para ellos lo más importante para los judíos es el Arca de la Alianza, ¿sí? Esa Arca de la Alianza que construyeron mientras estuvieron en su peregrinar de 40 años por el desierto, donde se guardaron las tablas de la ley. Las tablas de la ley digamos que son la palabra de Dios ahí. Entonces, esa Arca de la Alianza es lo más importante, es la presencia de Dios y estaba en el templo de Jerusalén. Posteriormente, ¿sí? Ahí en Jerusalén, pues se desarrolla toda esta parte importante que vimos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y más adelante, ¿sí? Allá en las épocas de Mahoma, cuando aparece Mahoma, vamos a tenerlo sobre el 623, 624 después de Cristo. Mahoma tiene parte de la historia del Islam. Hay un viaje, sí, que se conoce como el viaje nocturno y la ascensión mística de Mahoma. Y Mahoma viaja desde la Meca, que está en Arabia Saudita, en una noche, viaja montado en un animal fantástico y llega a Jerusalén y se posa este animal ahí en el monte, ¿sí? Del templo, que ya no existía templo en ese momento, era en ruina, había una roca, ¿sí? Se posa ahí y desde ahí Mahoma asciende al cielo para encontrarse con Alá, le revele el Corán, ¿sí? El Islam. Para los musulmanes, ahí prácticamente nace el Islam, aunque Mahoma haya nacido en otro lado, porque ahí fue la revelación. Para los cristianos, ahí está el principio y el fin, ¿sí? Y para los judíos, el templo de Jerusalén, luego entonces es la ciudad más sagrada para las tres religiones, ¿sí? Por eso estos manuscritos, los que se han encontrado, los manuscritos del Mar Muerto en Qumran, se encontraron accidentalmente, se han hecho grandes estudios, se encontraron algunos escritos incluso en arameo, otros en hebreo antiguo, algunos que se encontraron ya traducidos al griego, y muchos hablan del Antiguo Testamento, lo cual le da también fuerza al Antiguo Testamento, y algunos se han encontrado evangelios, decía yo, apócrifos, como puede ser el de Felipe, hay un evangelio incluso de Magdalena, incluso hay un evangelio de Judas, ¿ok? Y bueno, pues eso va dando luz para poder situar de una manera más clara y fidedigna alguno de los acontecimientos. No Pues sé mi querida Kiki, mil gracias por todo, la verdad. Yo creo que una gran plática ilustrativa y de conocimiento. Yo creo que todo el mundo aquí nos llevamos conocimiento así del porqué de muchas cosas y de la cultura de la humanidad en muchos sentidos.
esto es lo que comentas al final, de Jerusalén, que es la triple capital de 3 religiones y el por qué, entenderlo por qué, de una manera histórica. Yo creo que pues nos nutre, al fin y al cabo, la cultura es conocimiento y el conocimiento es poder y el poder es quien te hace hacer lo que hoy es en día, ¿no? Porque al fin y al cabo es importante saber dónde venimos y la historia de la humanidad para no cometer errores del antepasado. Pues Kiki, nuevamente mil gracias. Mil gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta gran conferencia sobre la historia de la Semana Santa y la historia de esa zona y del porqué de muchas cosas. Ojalá les haya agradado. Y Kiki, gracias, ahora sí, la verdad, me dejaste con el ojo cuadrado. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y gracias a todos los que estuvieron aquí. Un placer haber compartido con ustedes esta plática. Mil gracias. Pues, a ti, al contrario, gracias a cada uno de ustedes. En nombre de nuestro jefe y el director general, licenciado Raúl Barba Cavazos, les damos un agradecimiento por acompañarnos. También en nombre de nuestro presidente del Consejo, licenciado Francisco Javier Llamosas, les deseamos a todos que tengan una gran feliz Semana Santa, felices Pascuas y que disfruten con la familia, síganse cuidando y estamos a sus órdenes y muy agradecidos. Un fuerte abrazo caluroso a cada uno de ustedes y que sigan llenos de bendiciones. Un fuerte abrazo. Y nuevamente, mil gracias. Gracias.